El cuerpo de los seres humanos necesita del colesterol para producir hormonas, vitaminas y componentes que le ayuden a digerir los alimentos. Esta sustancia cerosa debe tener unos niveles establecidos para que cumpla con dicha función. Sin embargo, aspectos como la dieta o la herencia pueden elevar sus niveles y producir desajustes metabólicos. Hoy, en Salud en Casa, hablaremos justamente de ello, de la hipercolesterolemia. Bienvenidos. El colesterol es una sustancia similar a la grasa e indispensable para la vida. Se encuentra en las membranas celulares de nuestro organismo, desde el sistema nervioso al hígado y al corazón. El cuerpo necesita colesterol para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Funciones de transporte, funciones estructurales. Todas nuestras células se forman por unas membranas que están diseñadas con colesterol, con tejido lipídico, con lípidos, con colesterol, los fosfolípidos de las membranas. El colesterol también sirve para producir o formar las sales biliares y son necesarias para absorber algunas sustancias en nuestro intestino que requieren de este colesterol porque no se mezclan con el agua, que requieren de este colesterol para ser transportadas o que se puedan absorber. Existen dos tipos principales de colesterol malo y colesterol bueno. El colesterol LDL es aquel que comúnmente se llama colesterol malo, ¿cierto? Se llama colesterol malo cuando ese colesterol está oxidado, cuando está muy aumentado, porque aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular o arteriosclerótica. Y el HDL es el colesterol que normalmente se conoce como bueno, es una molécula que es más rica en proteínas, es de alta densidad, es más rica en proteínas y menos colesterol, menos moléculas lipídicas. Entonces le permite a esa molécula compartir espacio, atrapar más lípidos, transportar más lípidos porque tiene más proteínas y compartir esas proteínas para que ese colesterol malo se vaya convirtiendo en un colesterol bueno. Entonces, cuando uno habla de colesterol malo se refiere a aquel colesterol que aumenta el riesgo de enfermedad arteriosclerótica y el colesterol bueno, aquel colesterol que protege para la enfermedad arteriosclerótica. Cuando se tiene colesterol alto, es posible que se formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos. El colesterol malo, cuando es LDL, se va pegando de las arterias. No en todos los pacientes, sino más en aquellos que tienen factores de riesgo. Supongamos, tenemos un paciente diabético, supongamos que tenemos un paciente que fuma, que además tiene hipertensión. Esos pacientes van generando en las arterias unos ángulos dentro de sus vasos que están alterados, que están rotos, que tienen un endotelio, que es una capita que nos protege por dentro de los vasos, que está como rota, está desgastada. O sea, el tabaquismo, la diabetes desgasta la capita íntima de esos vasos y ahí es donde se va pegando el colesterol. De esta manera y con el paso del tiempo, la persona con los niveles de colesterol alto pueden sufrir un infarto. El colesterol forma parte de nuestro cuerpo, pero también hay maneras de obtenerlo, como en la alimentación. Cuando entra el colesterol en el intestino, hay unas micelas, ¿cierto? Este colesterol va formando unas burbujitas pequeñitas y esas micelas atrapan el colesterol y lo absorben, lo meten al organismo. Y después va a un conducto que se llama conducto torácico, por donde viaja la linfa, que es un líquido que nosotros tenemos, por donde viajan todos estos triglicéridos y colesteroles en forma de lo que se conoce como kilomicrones, así se conoce. Después van al hígado, van a los tejidos periféricos, donan estos a los tejidos periféricos, a los adipocitos, a las células grasas, estos triglicéridos, y se van transformando y llegan al hígado nuevamente y se reciclan y otras vuelven y salen a la sangre y se reparten por todo el organismo. Por eso te decía que el colesterol no es malo, porque el corazón, por ejemplo, es uno de los órganos que trabaja permanentemente. Va a detenerse cuando ya no estemos acá. Ese corazón necesita una energía de alto rendimiento y esa energía de alto rendimiento la sacamos muchas veces de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, por el metabolismo en el hígado, viajan hasta el corazón y el corazón utiliza eso como energía para latir todos los días, para trabajar todos los días porque no descansa. El colesterol se encuentra en alimentos de origen animal y que normalmente son ricos en grasa saturada. Por eso es fundamental llevar una dieta equilibrada para mantener los niveles de colesterol controlados y así evitar enfermedades relacionadas con esta sustancia.
Si se ingiere más grasa, si se ingiere más azúcar, más carbohidratos, estos carbohidratos también tienen forma de convertirse en grasa, porque se ingresan los carbohidratos, se absorben en el intestino, van al hígado y el hígado hace que se conviertan en grasa. Entonces es un sistema en el que debe mantenerse un equilibrio en la ingesta, en la nutrición, un equilibrio en el procesamiento en el hígado, un equilibrio en su distribución y un equilibrio en su eliminación y en su gasto también, ¿cierto? Por eso es tan importante, y una de las recomendaciones enfáticas es cuidarse en la dieta, en la nutrición y hacer ejercicio. Al regresar, conoceremos qué situaciones pueden elevar los niveles de colesterol en sangre. La hipercolesterolemia puede ser la causa de presencia de múltiples enfermedades en el cuerpo, especialmente de las enfermedades coronarias. La hipercolesterolemia es un aumento en los niveles de colesterol en la sangre y sus causas pueden dividirse en dos grupos grandes. Uno, las primarias, la hipercolesterolemia familiar, que es de origen genético. Son alteraciones genéticas que se pueden heredar. Hay algunas más graves que otras. Hay niños que se infartan. Hay niños que nacen con este defecto. Gracias a Dios no son muchos, ¿cierto? Pero generan una enfermedad arteriosclerótica tan temprana que se infartan cuando son niños. Y hay casos de niños infartados o jóvenes adolescentes infartados porque tienen una alteración genética que hace que se suba mucho sus grasas o su colesterol porque tienen una alteración en los genes que codifican ese procesamiento en el hígado. Y está la hipercolesterolemia por causas secundarias. Son atribuibles al sobrepeso, a la diabetes, al tabaquismo, a una mala nutrición, a una deficiencia en la actividad física, a otro tipo de enfermedades como enfermedades renales en donde se botan grandes cantidades de proteínas o enfermedades hepáticas como la cirrosis biliar primaria, o medicamentos. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, los que se utilizan en el VIH, hay algún grupo de medicamentos de estos que aumentan el colesterol. Es importante periódicamente tomarse los exámenes de colesterol en sangre y que estos sean analizados por el especialista. Eso hoy en día varía muchísimo y ha cambiado mucho en los últimos años en la forma de interpretar los niveles exactos. Digamos, cualquier persona puede evaluarlo en su rango de laboratorio clínico y eso es fácil, ¿cierto?, hacerlo, pero ese no es el significado clínico que le imprime el médico a la realidad de ese examen. Lo que quiero que entiendan es que no se trata de tener el colesterol en un rango normal, se trata de disminuir el riesgo. No todos los pacientes deben tener el mismo nivel de colesterol en sangre. Si hay pacientes con mayor riesgo cardiovascular, como por ejemplo aquellos que tienen hipercolesterolemia familiar y ya han tenido un episodio de infarto al miocardio o de evento cerebrovascular o alguna enfermedad arteriosclerótica, o aquellos pacientes que a pesar de tener tratamiento para el colesterol todavía siguen con síntomas de enfermedad arteriosclerótica, esos pacientes requieren tratarse y tener unos niveles de LDL, que es el colesterol malo, en menos de 55, que sería un nivel normal para un paciente sano, para un paciente sin riesgo. La hipercolesterolemia, tanto la familiar o primaria como la secundaria, es una enfermedad asintomática. Sin embargo, hay algunas manifestaciones que se presentan cuando hay niveles muy elevados. ¿Qué se puede ver en esos pacientes? Unas burbujitas que van apareciendo aquí en los párpados, que se llaman santelasmas, son acumulaciones de grasa. Generalmente sucede con los pacientes que sufren de triglicéridos muy altos. Otros pacientes que sienten mareo, cuando hay mucha grasa en la sangre, aumenta la viscosidad, se dificulta el transporte de esa sangre, entonces se pueden causar mareos, náuseas, pero cuando están muy elevados. Pero la mayoría de las veces es asintomática. Es por esto que los especialistas insisten tanto en los exámenes periódicos, así como reconocer los factores de riesgo o reconocer a aquellos pacientes que pueden presentar enfermedad arteriosclerótica. Pacientes que ya han sufrido enfermedad cardiovascular, es decir, tienen antecedente de infarto, de enfermedad coronaria o de evento cerebrovascular,
o tienen enfermedades arteriales arterioscleróticas obstructivas como la estenosis de las arterias carótidas en el cuello o aneurismas de las arterias abdominales como la aorta o las ilíacas o insuficiencia arterial periférica. Estos pacientes ya tienen el riesgo, ya tienen la enfermedad. En estos pacientes, los especialistas intentan llevar el colesterol LDL a menos de 70 miligramos decilitro. Hay pacientes que no tienen la enfermedad arteriosclerótica, no la tienen, no han tenido antecedente de infarto ni enfermedad coronaria, pero tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen enfermedad renal, fuman, o sea, tienen unos factores de riesgo que le dan una puntuación muy alta para que en los siguientes 10 años se genere un evento cardiovascular. Esos pacientes son de riesgo alto y en esos pacientes como mínimo el LDL debe estar por debajo de 100. Existen también aquellos pacientes que no tienen ni factores de riesgo ni enfermedad, están sanos. Son pacientes jóvenes y el colesterol simplemente está elevado, sin el riesgo. En aquellos pacientes la idea es tratar de llevar con los estilos de vida saludables o las terapias a un colesterol LDL en las guías actuales menor de 130, para que eso a largo plazo, estamos hablando en los siguientes 10 años o 20 años, impacte en la probabilidad de riesgo cardiovascular. La frecuencia en la realización de los exámenes diagnósticos dependerá del riesgo al que esté expuesto el paciente y puede ser desde cada 3 meses, 6 o hacerlo de forma anual. Cuando ya se hace un diagnóstico de hipercolesterolemia, el tratamiento estará indicado de acuerdo al riesgo. Si es un riesgo muy alto, pues el tratamiento va directamente con fármacos, con medicamentos. Y ahí es cuando yo quiero insistirles en desmitificar, ¿cierto?, el concepto de que los medicamentos para el colesterol son malos. Pues no, pues sí, tienen sus reacciones adversas y sus complicaciones, pero son mucho más beneficiosos en ese caso que las mismas reacciones adversas, definitivamente. Porque de lo contrario son los pacientes que se infartan a los 40 años. En aquellos en donde ya hay presencia de enfermedad arteriosclerótica que ya tuvieron infarto, la toma de medicamentos es obligatoria. En aquellos pacientes que ya sufrieron el infarto hace varios años, pues definitivamente tienen que seguir tomando esos medicamentos, porque esos medicamentos no solo bajan el colesterol, sino que protegen esa placa arteriosclerótica, hacen que se desinflame esa placa arteriosclerótica, entonces disminuye también el riesgo de un reinfarto o una muerte por infarto a largo plazo. En todos estos pacientes con riesgo cardiovascular, incluso en aquellos pacientes jóvenes con colesterol alto, sin síntomas y sin aparente riesgo, es necesario mejorar hábitos de vida. La piedra angular en todos los pacientes sigue siendo la nutrición, dejar a un lado el tabaquismo, dejar a un lado el sedentarismo, o sea, comenzar a hacer ejercicio, ¿cierto? Y comenzar a modular algunos cambios en los estilos de vida que te lleven a controlar el colesterol y de pronto ni siquiera necesitas de usar esos medicamentos. Quienes deben tomar medicamentos es recomendable que lo hagan siguiendo las indicaciones de los especialistas, que en muchos casos será la toma indefinida o de por vida de sus fármacos. Al regresar estará con nosotros María Alejandra Ramírez, directora de la Red Colombiana de Pacientes con Hipercolesterolemia Familiar. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña María Alejandra Ramírez, directora de la Red Colombiana de Pacientes con Hipercolesterolemia Familiar. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. María Alejandra, ¿qué es la Red de Pacientes con Hipercolesterolemia Familiar? Bueno, nosotros somos una red de apoyo para pacientes y familiares que tienen la enfermedad hipercolesterolemia familiar y buscamos brindarles asesoría y apoyo inmediato para que puedan tener acceso al tratamiento oportuno que el médico disponga. Nosotros damos asesoría y apoyo en educación, en psicología, en nutrición, en lo que el paciente requiere. Lo que buscamos es que el paciente pueda tener ese tratamiento integral para poder salir adelante con su patología. ¿Cómo nace esta red? Nosotros nacemos como Red Colombiana de Pacientes con Hipercolesterolemia Familiar, nacemos desde hace 1 año y medio, pero la asociación a la cual pertenece la red, que se llama ACOPEL, tiene 20 años trabajando en pro de los pacientes con enfermedades huérfanas.
María Alejandra, ¿quiénes se benefician del trabajo de esta red? Se benefician pacientes, se benefician cuidadores, familiares, pero también se beneficia el cuerpo médico, porque el trabajo que nosotros hacemos les ayuda a ellos también a que los pacientes puedan tener acceso a los tratamientos que ellos envíen sin ninguna traba, ningún problema por parte de los diferentes actores del sistema. Nos decías que hacen un trabajo educativo y apoyo importante. ¿Qué otro tipo, digamos, de actividades, eventos realizan ustedes como red y que, por supuesto, beneficia al paciente? Campañas de sensibilización que hacen parte también del objetivo de educación. Nosotros hacemos campañas de sensibilización para que la persona que tenga la enfermedad primero conozca qué es la hipercolesterolemia familiar, pero también para que el público en general entienda, en el caso de la enfermedad, qué es el colesterol, cuáles son los tipos de colesterol que existen, cuál es la diferencia de este colesterol, del bueno y del malo, y qué acarrea desconocer los niveles de colesterol en el cuerpo que nos pueden llevar, por ejemplo, a un infarto. Exactamente, te voy a preguntar sobre ello. Se reconoce que uno de los mayores riesgos de tener colesterol alto, de padecer, digamos, de hipercolesterolemia, es presentar enfermedades cardiovasculares. Sí, el 47.6% de los infartos que se producen en Colombia son a causa del colesterol elevado. Cabe aclarar que el colesterol malo es el colesterol LDL, es el colesterol que nos produce estos infartos cuando este colesterol sale de los límites óptimos que tienen pues, el cuerpo, que es de 100 hacia abajo. En este tema, ¿cómo estamos en el Valle del Cauca y específicamente en Cali? ¿Tienen ustedes cifras? Sí, hay unas cifras preliminares que saca el DANI que indican que de las 15.010 muertes que hubo en el Valle del Cauca, 3.000 de esas muertes fueron por enfermedades isquémicas del corazón y el 20% ocurrieron en Cali. ¿Y muchos de esos casos fueron por colesterol elevado? Sí, porque de las 29.000 muertes anuales que se presentan en Colombia, el 47,6% corresponde a infarto. Y de ese porcentaje pues hay otro muy alto que corresponde a infarto por problemas de colesterol. Muchas veces las personas, María Alejandra, llegan a estas graves consecuencias por desconocimiento de lo que es el colesterol, de lo que sus niveles elevados causan, digamos, y de lo que significa tener niveles adecuados. Exactamente, el problema es que no conocemos, que desconocemos. Nosotros no creemos que de colesterol como tal nos podamos morir, pero resulta que tener el colesterol elevado desencadena una serie de enfermedades que nos pueden llevar a la muerte, como el infarto o la aterosclerosis, que hace que nuestras arterias se taponen, creen una placa y de esta manera no pase el flujo sanguíneo del corazón y podamos tener un infarto del miocardio. Y la educación, como lo dijiste, es parte del compromiso de esta red. Sí, precisamente el año pasado estuvo en Colombia la Federación Mundial del Corazón y junto con la Sociedad Colombiana de Cardiología, el Ministerio de Salud, la Academia y la Sociedad Civil, en la cual se encuentra la Asociación de Pacientes a la cual pertenezco, que es ACOPEL, firmaron un pacto para que en el 2025 la cifra de muertes prevenibles por infarto baje desde 29.000 a 22.000, es decir, una disminución del 25% de infartos prevenibles en el país. Buen trabajo realiza esta red y precisamente hace muy poco tuvieron una iniciativa maravillosa, se llamaba Infartad 2, una segunda oportunidad. ¿En qué consistió? Sí, por esta razón nosotros lanzamos Infartados, una segunda oportunidad, que fue una campaña que hicimos de socialización, educación y sensibilización a la población que ya ha tenido un infarto, pero a que pudo sobrevivir. Queremos que ellos se pregunten qué han hecho con esta oportunidad que les dio la vida. También para cuidadores y familiares, porque ellos también tienen que estar empoderados de la enfermedad y lo que vive el día a día del paciente. Para profesionales de la salud también y para el público en general. Fue una campaña muy bonita que hicimos en diferentes ciudades del país. Tuvo muy buena acogida. Y lo que buscábamos era educar en cuanto al colesterol, el infarto y la hipercolesterolemia familiar. Eso era lo que buscábamos nosotros con la campaña. Esperamos pues que la buena acogida que tuvo nos permita volver más adelante y hacer nuevas jornadas, pues porque creo que todavía nos falta mucho tema por hacer. Como directora de la red de pacientes con hipercolesterolemia familiar, quiero que, digamos, le des un mensaje a nuestros televidentes, unas recomendaciones para que obtengan buena información y, digamos, mantengan unos niveles de colesterol adecuado en sangre. Lo principal es visitar al médico y pedirle al médico que nos haga un examen de perfil lipídico, que es un examen de colesterol, es un chequeo.
mantener, conocer y controlar los niveles de colesterol, diferenciar entre el colesterol bueno y el colesterol malo y asistir a este tipo de eventos que hacemos las asociaciones de pacientes, en los cuales lo que buscamos es educarlos para empoderarlos sobre la enfermedad. También de esta manera nos podemos ayudar entre todos los actores del sistema para que estas enfermedades prevenibles pues puedan bajar la tasa de mortalidad y mejorar pues la salud y la calidad de vida de las personas de la población. ¿Dónde obtienen más información de esta red? ¿Ustedes manejan, digamos, redes sociales? Sí, aparecemos como Redcol HF, Red Colombiana de Pacientes con Hipercolesterolemia Familiar, en Facebook, y en la página web es www.redcolhf.org.co. Ahí pueden encontrar toda la información de la red y de ACOPEL, que es la asociación de pacientes en la cual pertenecemos. María Alejandra Ramírez, directora de la Red Colombiana de Pacientes con Hipercolesterolemia Familiar, gracias por haber estado en nuestro programa. A ustedes por la invitación y pues esperamos tener más acogida con los eventos que hagamos en el segundo semestre de este año. Gracias. En nuestra siguiente cápsula, el doctor Oscar Díaz, internista, nos dará consejos en alimentación para mantener buenos niveles de colesterol en sangre. 3 puntos fundamentales. Dejar de fumar. Aquellos que fuman, dejar de fumar. El segundo, cuidarse en la nutrición. Los invito a que descubran en internet lo que se conoce actualmente como figura del plato de la Universidad de Harvard. Ustedes pueden buscar en su ordenador el enlace para que este sea el ejemplo de vida nutricional. En teoría, este plato lo que les explica, o la figura lo que les explica, es que la mitad debe ser compuesta de verduras frescas. Le pueden poner aceite de oliva, le pueden poner frutos secos. El cuarto del plato debe contener una proteína, preferiblemente pollo o pescado, ojalá 2 veces a la semana pescado, no más de 1 vez a la semana carnes rojas. Pueden también comer granos en este cuarto del plato. Y el otro cuarto del plato, una harina rica en fibra. Una harina rica en fibra para que no exageren el consumo de los carbohidratos. Obviamente la figura del plato de Harvard es mucho más compleja y la pueden ver ustedes en internet. Y el tercer punto importante es hacer ejercicio, 150 minutos semanales de ejercicio físico, preferiblemente aeróbico. Lo pueden repartir de 3 a 5 días a la semana, 30 minutos diarios de una caminata continua, el trote, la natación, la aerorrumba, los aeróbicos, la bicicleta. Y 2 días más de fortalecimiento muscular o un ejercicio de mayor intensidad o de alta intensidad. Que es importante aquí que su médico y el grupo interdisciplinario los apoye y continúen en este camino de estilos de vida saludables. La hipercolesterolemia no tiene síntomas iniciales, por ello es indispensable que realice sus chequeos periódicos y por supuesto que mantenga unos hábitos de vida saludables. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.